Argentino, Ani. No hay. Ya estamos en una charla psiquiátrica, justamente. Uno o dos que la tenían clara y decían, yo me formé en Córdoba, yo me formé en Buenos Aires, estoy acá hace un par de años. El aumento de la presión de la... Hola. Bueno, podríamos, perdón la demora, ¿podríamos ir empezando? Yo estoy dispuesto, acá, con mi mate. Hola, buen día a todos. Hola Luis, buen día. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy Me bien, alegro de ¿tú? verte. Igualmente. Disculpen la demora, ya estamos un poquito atrasados, así que Luis. arranquemos. ¿Qué hago? La presentación. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor Massa? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Bien. muy bien. Buen día a todos. Estamos listos para comenzar. Dale, sí. Muy bien, perfecto. Luisito, Bien, ¿me habilitas para compartir la pantalla, por favor? Sí. Ahí ya habilité. Yo soy la encargada del soporte, así que ahí ya Eso estaría. es Marina, ¿no es cierto? Sí. Ahí estamos. Ahora acá en la Bueno, muy bien. Bueno, buen día a todos. Primero agradecer al Regional NOA y sobre todo a la Sociedad de Cirugía de Santiago del Estero por participar en este primer congreso virtual, que realmente ha sido un éxito. Tenemos el tema de hoy es pancreatitis aguda en la urgencia, que sigue siendo un tema controversial, con muchos aristas que se van permanentemente cambiando, pero en servicio de urgencia es donde llegan todos estos casos que son para diagnósticos diferenciales y seguimientos y decisiones que a veces son complejas. Para eso tenemos la presencia para disertar el tema del doctor Luis Avellaneda, que es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro de la Sociedad de Cirugía de Santiago y jefe del Servicio de Cirugía de Urgencia del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. Y agradecer profundamente, como comentador del tema, al doctor Oscar Massa, que creo que es conocido por todos, es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, es el actual jefe de la unidad de hepatovirio pancreática del Hospital Italiano y es un referente en páncreas para todos. Gracias Luis, gracias Oscar, ha sido un gusto, te hemos tenido hace unos años en Santiago y hemos compartido tu conocimiento con vos. Muchísimas gracias. Luis, ¿listo? Bien, muchas gracias, buenos días. Es un lindo día en Santiago del Estero, está nublado por suerte. Agradecer a los organizadores de este congreso, la verdad que los felicito, es un éxito. Agradecer la presencia del doctor Oscar Massa, obviamente un referente en patología pancreática. Así que trataré en estos pocos minutos de decirles qué nosotros hacemos y cómo estamos en el tema de la atención del paciente con una pancreatitis aguda. Cuando me proponen el tema, hablar de pancreatitis aguda en la urgencia, se me plantearon varias disyuntivas. Entonces pensé y dije, así como el trauma tiene la hora de oro, la pancreatitis aguda también tiene que tener su hora de oro. Entonces dije que la pancreatitis tiene 72 horas de oro cuando ingresa un paciente a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque en esas 72 horas nosotros podemos cambiar el pronóstico al paciente. Y siempre tenemos las 72 horas para hacerlo. Y miren lo que nos pasó esta semana. Este es un paciente que ingresó a terapia intensiva así, con estas imágenes. Llevaba aproximadamente 7 a 8 días, así no los derivaron. Obviamente era un paciente con falla orgánica múltiple y se nos murió. O sea que no siempre tenemos esas 72 horas para hacerlo, pero cuando las tenemos, debemos
evacuar y tener todo el arsenal listo para atender a nuestro paciente. Si definimos qué es la pancreatitis aguda, es un proceso que todos lo conocen, es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que podrá tener una respuesta local y sistémica que es variable. Pero esto es tan completo, falta esto, es dinámica. Eso es lo que cambia muchas veces en nuestro paciente en horas. Por suerte, y para todos nuestros pacientes, el 80% son leves. Es el paciente que ingresó, un edema pancreático, un leve aumento del tamaño, 3 días, 4 días está bien, pasará a la sala de cirugía si tiene una litiasis vesicular o clínica médica para continuar con el resto de los estudios. Lo más importante está en los pacientes graves. Esos son los pacientes que son problemáticos y que nos hacen trabajar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos una mortalidad cercana al 30%. En cuanto a la etiología, en nuestro servicio lo que más frecuente tenemos es la patología biliar. Esto es frecuentemente la alcohólica, nosotros no hemos tenido en los últimos años, sí por aumento de los triglicéridos, en alguna oportunidad, el año pasado tuvimos un caso, por hipercalcemia, tabaquismo o idiopática no hemos tenido. Un dato interesante sí es que cuando el tabaquismo y el alcoholismo están asociados, la posibilidad de una pancreatitis aguda aumenta de 4 a 5 veces. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una sintomatología característica para decir esto es una pancreatitis aguda, y yo creo que no siempre es así. No hay una sintomatología o signología que nos diga que es una pancreatitis cuando un paciente ingresa con dolor abdominal. Entonces, ¿qué tiene que tener el cirujano en la urgencia? Tiene que saber cuál va a ser el abordaje que va a tener, que debe aplicar para ese paciente, cómo va a establecer el diagnóstico desde el punto de vista clínico, del laboratorio o de imágenes, qué criterios va a usar, si de severidad o pronóstico para su paciente, cuál va a ser el criterio que va a tener para derivar o en qué momento llevar un paciente a la terapia, a la UTI, y las complicaciones. Obviamente que a partir de los criterios de Atlanta, todos creo que manejamos el mismo idioma. Atlanta dice que para el diagnóstico de pancreatitis tenemos que tener 2 de 3 criterios: dolor, aumento de la amilasa o en su efecto alguna imagen compatible con pancreatitis. También Atlanta dice que define el inicio de la pancreatitis, que el comienzo es del momento del dolor y no al ingreso del hospital, como ha pasado con el paciente que presenté anteriormente. El dolor, todos lo saben, es un dolor persistente, intenso, permanece en el epigastrio casi siempre, irradia muchas veces hacia ambos hipocondrios y al dorso. La amilasa debe tener 3 veces su valor por arriba para ser un valor predictivo. Acuérdense que tiene un pico máximo de 24 horas y puede durar en sangre hasta el 5º a 7º día. Distinto es la amilasa, que sube las 48 horas y puede tener todavía valores hasta los 14 días. Que la amilasa representa no más del 30 al 50% del resto de la amilasa en el cuerpo del ser humano, y que el aumento de la amilasa en sangre no es proporcional a la gravedad. La amilasa normal excluye el diagnóstico de pancreatitis aguda, y no, porque tenemos 2 entidades, el aumento de los triglicéridos y el alcoholismo, donde vamos a tener amilasa normal. Las pruebas hepáticas en pancreatitis, la elevación de la bilirrubina, la fosfatasa, tienen baja sensibilidad para predecir una pancreatitis biliar. La elevación de transaminasas sumado a todo esto, sobre 3 veces su valor, quizás son un valor predictivo más para una litiasis coleociana. En el hemograma que vamos a tener, en general son pacientes que están deshidratados, tenemos hemoconcentración, y generalmente tenemos los blancos altos. Y es la eterna discusión con los terapistas que de entrada ponen antibióticos. Los glóbulos blancos elevados es por un sistema de respuesta inflamatoria simple. Hay algunos trabajos que dicen que si a las 24 horas nuestro hematocrito persiste más de 44, es un factor predictivo para una necrosis pancreática. Nosotros no lo hemos visto. Algunas recomendaciones sí, entonces, si nosotros no tenemos dudas del diagnóstico de la pancreatitis, pedir calcemia y dosaje de triglicéridos. ¿Cuándo? Siempre dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Y porque el ayuno y el catabolismo del proceso hace que bajen rápidamente en sangre.
En las pancreatitis que son iterativas, que son reiteradas, tener presente en los pacientes que tienen por arriba de 40 años los tumores de páncreas, los mucinosos, los papilares que pueden producir pancreatitis. Las idiopáticas, cuando no encontramos diagnóstico, decimos que son idiopáticas, pero tenemos que tener cuidado. De las pancreatitis idiopáticas, el 60 al 70% son por microlitiasis. Entonces, si nuestro paciente dio una primera ecografía normal, repitamos la ecografía, y si la ecografía sigue siendo normal, tenemos la resonancia magnética para nuestro paciente, o quizás lo que es más sensible, una ecoendoscopía. Las pancreatitis autoinmunes, nosotros nunca hemos visto, están presentes, si bien son más crónicas con algunos QC, pero bueno, si tenemos, hay que pensar en pedir la IgG4, los anticuerpos antinucleares y el factor reumatoideo. En general, estas pancreatitis están asociadas a otras enfermedades del sistema inmunológico. El diagnóstico imagenológico radiológico en pancreatitis es muy... No es tan eficaz como nosotros, entonces podemos tener un derrame pleural, único, bilateral, atelectasias basales, y algunas veces podemos encontrar la famosa asa centinela. La ecografía en nuestro hospital la hacemos siempre, lamentablemente no tenemos ecografía 24 horas, pero nuestros residentes cuando tenemos, hacen una ecografía por lo menos para hacer el diagnóstico de litiasis vesicular. Es de bajo costo, sabemos que es operador dependiente y tenemos desventaja en los pacientes que son obesos o que están con un hilo importante. Y los hallazgos que vamos a tener, todo el mundo lo conoce, litiasis vesicular, coleociana, y cuando tenemos un ecografista que quiere trabajar mejor en nuestro hospital, nos informa que tenemos un aumento del tamaño del páncreas, que hay alguna colección. TAC, ¿cuándo pedimos TAC? Únicamente ante una duda diagnóstica, por lo menos en nuestro servicio, cuando tenemos sospecha de complicaciones, una pancreatitis que no está evolucionando bien dentro de las 24 horas, o cuando la pancreatitis se presentó grave desde el inicio. En esos casos sí pedimos, y quizás más tarde cuando se hacen los procedimientos intervencionistas. La resonancia magnética nosotros no la pedimos habitualmente, no tenemos en nuestro hospital para hacerla, hay que hacer un subsidio y con todo lo que ustedes saben lo que demora, pero está indicada cuando hay contraindicaciones para el uso del contraste en la mujer embarazada, y con respecto a la tomografía, digamos, es similar para hacer un diagnóstico de una pancreatitis leve o para la detención de la necrosis pancreática con contraste endovenoso. ¿Cuándo la resonancia magnética es superior a la tomografía? Y cuando queremos detectar detritus sólidos en colecciones líquidas, evalúa la integridad del conducto pancreático cuando hay disrupción, o en las anomalías de la unión biliopancreática, o el páncreas anular o el páncreas diviso, que son a veces causa de pancreatitis. El diagnóstico diferencial quizás sea un tema importante en estos pacientes. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que ese paciente puede tener una úlcera perforada, una colecistitis, una colangitis, una obstrucción intestinal, un infarto intestino mesentérico como causas abdominales, pero también puede tener otras causas como un infarto agudo de miocardio, descarga diafragmática, la cetoacidosis diabética o el aneurisma disecante de aorta. En la úlcera perforada todo el mundo ya sabe, el paciente ingresa con un dolor agudo, tiene mayor signo de irritación peritoneal, es el abdomen en tabla, y muchas veces en la radiografía de tórax no vamos a encontrar un neumoperitoneo. Acuérdense que el 30% a veces no lo vamos a tener. En la colecistitis aguda, la clínica es importante, es el dolor en el hipocondrio derecho, vesícula palpable, dolorosa, y la ecografía nos va a mostrar que tiene una vesícula aumentada de tamaño, edema de la pared, cuando no un despegamiento de la mucosa y la presencia de litiasis vesicular. En la colangitis aguda, el paciente por ahí lo vemos un poco más tóxico, muy teñido, ictérico, el patrón de laboratorio va a ser de colestasis, y en la ecografía seguramente nos va a mostrar una vía biliar dilatada. En ese caso, nosotros pedimos inmediatamente una resonancia y una colangioresonancia. En la oclusión intestinal, el paciente va a tener seguramente en la anamnesis antecedentes de cirugías previas, o no. Nuestro primer pedido de imagen es una directa de abdomen, y si tenemos duda, una tomografía.
En el infarto intestino mesentérico, que solemos ver muy escaso, el paciente presenta hematoquesia y el diagnóstico se hace por angiotac. El infarto de miocardio, bueno, el electro y la CPK hacen el diagnóstico, y en la cetoacidosis diabética los antecedentes patológicos son importantes, y si pudiéramos hacer una lipasa, la lipasa nos va a dar normal. El aneurisma disecante de aorta tiene antecedentes francos, patológico, cardiovascular, el cuadro clínico, el dolor abdominal severo y el dolor dorsal hacen sospechar, y con un angiotac tenemos el diagnóstico. Entonces, ¿qué hace el médico, el cirujano que está de guardia? ¿Cuáles son los criterios de severidad o pronóstico que va a usar? ¿Va a usar de severidad o pronóstico? Nosotros en nuestro hospital hace muchos años ya que no usamos más Ranson ni Glasgow. Actualmente los criterios de severidad lo usamos a partir de los criterios de Atlanta 2012, que dice que tenemos dos tipos de pancreatitis, una edematosa intersticial y una necrótica o necrohemorrágica. La severidad, la clasificación de la Atlanta, la clasifican leve, moderada y grave, creo que ya eso se ha hablado. La leve no tiene complicaciones, la moderadamente severa es un paciente que tiene una falla orgánica transitoria con algunas complicaciones locales, y la severa es la falla orgánica persistente, más de 48 horas, con una mortalidad cercana al 50%. Todo esto nace a partir de la clasificación de Marshall, que todos los conocen, tomando como parámetro 3 órganos: el aparato respiratorio, renal y cardiovascular. No los voy a hacer perder tiempo con la clasificación de Marshall, todo el mundo conoce. Así que cuando tengamos dos de estos criterios positivos, estamos en presencia de fallo orgánico. A mí me gusta esta clasificación de Windsor, porque si bien es un poquito más compleja, me gusta porque tenemos la mortalidad, en los casos de leve tenemos el 1%, y fíjense en cómo avanza el 43% en la medida que tenemos necrosis pancreática o peripancreática y peripancreática infectada y fallo persistente. El fallo persistente hace a la cuestión del fallo multiorgánico. ¿Cómo vamos a tratar a nuestro paciente en la guardia cuando ingresa? Siguen teniendo controversia en cuanto a la hidratación, los antibióticos y la nutrición. Está demostrado que en las primeras 72 horas nosotros le podemos cambiar el pronóstico al paciente. ¿Por qué? Porque si sabemos manejar, vamos a reducir la mortalidad del paciente. ¿Qué objetivos tiene la hidratación? Resolver la deficiencia del volumen sanguíneo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no resolvemos eso, la microcirculación pancreática se va a ver alterada, se van a producir microtrombosis, es lo que nos lleva a la necrosis pancreática. Distinto es la necrosis peripancreática, que está dada por la autodigestión de las enzimas proteolíticas. Acuérdense, en prevenir el secuestro de líquido, el retroperitoneo puede retener hasta 5 litros a 6 litros de líquido. Entonces, ¿cómo hacemos la hidratación de nuestro paciente? ¿Hacemos rápida, hacemos lenta, controlada, no? En este trabajo del 2010, de este grupo chino, ellos asociaron que la hemodilución rápida, o sea, la hidratación rápida, tenía mayores complicaciones. Entonces, en su trabajo ellos hacen una hidratación rápida en dosis de 10 a 15 mililitros por kilo, mililitros por kilo, y la controlada de 5 a 10. Y fíjense en lo que pasó. En la ventilación mecánica, el síndrome de compartimental abdominal y la sepsis fueron siempre mucho más severos en la reanimación rápida que en la controlada. Inclusive la supervivencia es importante. Si bien es un trabajo tiene algunas fallas metodológicas, pero creo que nos sirve para nosotros para establecer la reanimación de nuestros pacientes. Como conclusión, es muy importante que la reanimación sea controlada, que nuestro paciente lleve a mayores consecuencias. ¿Y cómo evaluamos esa respuesta, digamos, a nuestro plan de hidratación, a nuestra reanimación inicial? Tenemos parámetros clínicos, otros parámetros que no son clínicos. Tenemos la presión arterial media, la concentración de oxígeno, el volumen de diuresis y la frecuencia cardíaca. Esos son los parámetros que el médico, el cirujano debe
constantemente cuando ingresa un paciente, controlarlo. Profilaxis antibiótico, en nuestro servicio no hacemos profilaxis antibiótico, es la lucha siempre frecuente con los terapistas que ponen antibióticos de entrada porque hace fiebre el paciente. Y siempre le decimos, la fiebre los primeros días es por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no por infección. Usamos en este trabajo de Dellinger y Eisenman del año 2011, sobre 841 pacientes, la evidencia de ellos dice que no se avala el uso de antibióticos profilácticos en la pancreatitis aguda. Este es el trabajo quizás que todo el mundo lo ha visto alguna vez, antes de 2000 y después de 2000, donde vemos que el uso de antibióticos era muy favorable a los antibióticos, y después de ese trabajo donde se estratifica mejor a los pacientes, fíjense en cómo queda, prácticamente no hay diferencia con el placebo. Una acotación en cuanto a los antibióticos es lo que nos ha pasado a nosotros en un paciente que ingresa con diagnóstico de pancreatitis aguda y la ecografista nos dice litiasis coleociana. ¿Hacemos antibiótico o no? Es una duda que tenemos. El soporte nutricional es quizás una de las bases más importantes del paciente. Y en la leve, la alimentación oral debe ser precoz. Nuestro servicio alimenta de entrada, siempre con dietas claras y después progresamos la dieta, aunque hoy actualmente hay trabajos que dicen que se puede alimentar con dieta blanda desde el inicio. En la pancreatitis grave, donde no podemos alimentar a nuestro paciente por vía oral, la nutrición enteral sigue siendo superior a la parenteral porque disminuye las complicaciones, la necrosis, la infección y la falla multiorgánica. La vía nasoyeyunal es similar a la nasogástrica en este estudio, así que cualquiera de las dos vías, si se puede hacer, es perfecta. Ahora, este es un paciente nuestro. ¿Cómo colocamos una sonda nasoyeyunal en este paciente con su estómago totalmente depresionado? Entonces llamamos al endoscopista. Necesitamos una colocación de una sonda nasoyeyunal. No tenemos endoscopio. Muy bien. ¿Dónde terminamos? Paciente con nutrición parenteral total, paciente con complicaciones seguras. ¿Qué paciente derivamos a terapia? Y es el paciente que no mejora bien a las 12 a 24 horas, cuando a pesar de la reanimación del paciente, tenemos una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y que no se controla con la oxigenoterapia convencional, o cuando cae el nivel de diuresis más allá de las 4 horas. Entonces, en ese caso, ese paciente necesita una vigilancia intensiva. Colecistectomía, ¿cuándo? Los pacientes, en este trabajo del 2012, los pacientes que no deben de operarse en su internación primaria, porque si no se estirpa la vesícula hay mayores recurrencias de efectos, eventos biliares. Y fíjense que en esa revisión un 18% de reingreso en 6 semanas por litiasis biliar que no ha sido solucionada en su ingreso. Quizás el trabajo más interesante es el trabajo de Besselin del 2012, donde el trabajo Poncho, creo que todo el mundo lo conoce, donde ellos establecieron cuál es el tiempo, digamos, de la colecistectomía después de un ataque agudo de pancreatitis. Ellos para este trabajo se hicieron 3 preguntas. ¿La colecistectomía temprana reduce los eventos biliares en comparación con la que se hace más tarde? ¿La colecistectomía temprana es técnicamente más dificultosa que la que se hace más adelante? ¿Y tiene menos riesgo de complicaciones? Y fíjense lo que ha pasado. Que el ensayo Poncho dice que fue diseñado para establecer que la colecistectomía que se hace dentro de las 72 horas reduce la mortalidad y de reingresos por eventos biliares, en comparación con la que se hace más adelante. Hoy en día se considera temprana hasta las 72 horas. En la pancreatitis grave, cuando operamos y cuando ya los procesos de las complicaciones locales se hayan resuelto, que es aproximadamente después de unas 6 semanas, que varía en cada paciente.
Dentro de las complicaciones sistémicas y complicaciones locales. Las sistémicas, tenemos el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, el que nos va a llevar a la falla multiorgánica si persiste, y para hacer diagnóstico de SIRS tenemos que tener alguno de estos criterios de temperatura, frecuencia cardíaca, blancos, frecuencia respiratoria y la presión de oxígeno. Esto todo el mundo lo conoce. Las complicaciones locales, las colecciones agudas que aparecen siempre hasta antes de la cuarta semana. Después, si persiste, se denomina ya pseudoquiste pancreática con su pared. La colección necrótica aguda también ante la cuarta semana. Después ya va a quedar, si se presenta, la Wallef of necrosis, que es la necrosis amurallada. El tratamiento de toda esta ya fue hablado en este congreso. Y concluyo un poco porque diciendo lo que dijo en el año 1925 el Sir Berkeley Monaghan, donde decía que la más terrible de todas las calamidades que ocurren con las vísceras abdominales es la pancreatitis por la agonía de los enfermos. Y actualmente seguimos viendo. Entonces, la pregunta que quedaría es, ¿la odisea en pancreatitis finalizó? Creo que no. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Felicitaciones por tu presentación. Excelente. Oscar, ¿qué comentario podés hacer sobre este tema? Gracias. Primero, Oscar. felicitar a Luis porque ha pasado por todas las preguntas que se hace un cirujano o un médico cuando recibe un paciente en la guardia, ¿no? ¿Qué hacer con una pancreatitis aguda cuando recién lo recibimos? Y esas son las preguntas quizás que han tardado más años en responderse. Y si ustedes revisan la historia del tratamiento de la pancreatitis aguda desde Ranson en adelante, yo les diría, para no consumir siempre literatura sajona, desde los trabajos de Acosta, en la Sociedad de Cirujanos de Rosario, en los boletines, el foco de la pancreatitis siempre fue en el tratamiento precoz. Y la desesperación de los cirujanos fue cómo impedir o evitar que una pancreatitis evolucione de una forma fulminante y se le queme delante de las manos sin poder hacer nada. En ese interín, yo creo que el periodo agudo de las 72 horas críticas, como dijo Luis, de la pancreatitis aguda, es donde más daño se ha hecho a los pacientes con pancreatitis en sus últimos 40 años. Justamente esa búsqueda desesperada por revertir una cascada inflamatoria mediante agresiones quirúrgicas generó decenas de víctimas que quizás no hubiéramos tenido si hubiéramos dejado el curso natural de la enfermedad. Y eso es lo que nos ha demostrado la historia moderna, con el entendimiento de que las 72 horas de la pancreatitis son inflamatorias. El cirujano, su único rol en ese momento deberá ser monitorizar al paciente cercanamente para proveerles una resucitación adecuada en el caso de que el paciente se manifieste con un SIRS y una probable falla orgánica, pero esa monitorización es customizada, no hay ningún score pronóstico, no hay ninguna cosa que nosotros nos haga anticipar ninguna medida, salvo estar al lado del paciente, verlo 2 o 3 veces por día, no dejarlo abandonado en una habitación, tomarle el pulso, saturarlo, ver cuánto orina, y eventualmente si pasan ya 48 o 72 horas, uno ya sabe que si el paciente no se inflamó, no se va a inflamar. Entonces, en esa semana o en los primeros días dorados, los roles del cirujano hoy en día son muy pocos. Y es descartar un síndrome compartimental, descartar una colangitis aguda grave que requiera un drenaje endoscópico de urgencia, descartar una isquemia mesentérica a veces secundaria al aumento de la presión abdominal, descartar otras etiologías. No dejar un paciente con un reposo digestivo y analgésico cuando en realidad tiene una úlcera perforada, una diverticulitis perforada o un infarto mesentérico masivo, que son las grandes catástrofes abdominales. Entonces, lo que hay que focalizar es que todo lo que nosotros hagamos para prevenir el SIR solamente va a ser para detrimento del paciente. Y yo siempre cuento, si ustedes lo han conocido de Veraggi,
en el máximo apogeo de prevenir la complicación, se puso de moda en la década del 70 y 80 la pancreatectomía total de urgencia. Y el paradigma de correr el circo con el bisturí decía, bueno, si el paciente tiene una pancreatitis grave, le hago la pancreatectomía y con eso voy a bajar la tasa de complicaciones. Y Verassi siempre decía que cuando se puso de moda eso, habían operado 10 pacientes y habían matado 11, porque mataban hasta un familiar del susto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado la historia? No se puede prevenir la necrosis infectada, no sirven para nada los antibióticos profilácticos, no sirve para nada la hiperresucitación, porque como demostró Luis, los pacientes hiperresucitados terminan con más fase orgánica y más complicaciones que el paciente que está normohidratado. Hubo papers que decían que en las primeras 12 a 24 horas una pancreatitis podía necesitar de 6 a 12 litros de reanimación, una locura si lo pensamos desde el punto de vista del daño hoy que sabemos que le hace a un paciente la sobrehidratación. Entonces, Buenas, disculpen, ya estamos en horario, tendríamos que ir cerrando. Bueno, genial. Resumo, ¿qué es lo que tiene que hacer el cirujano en las primeras 72 horas? Estar lejos del paciente desde el punto de vista de la intervención y está muy cerca para la evaluación y la pesquisa de estas complicaciones. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a ir finalizando y los esperamos en la próxima conferencia. Muchas gracias. Hasta luego.